vez. Si quieres, sigue durmiendo, no hay nada que hacer. Hoy me parece. Caray, Úrsula, qué pedazo de programa hicimos el otro día. Así es, general, fue una plática muy bella entre todas nosotras y con el invitadazo de honor que nos trajiste al podcast. ¿Sabes algo? Yo me sentí realmente incómodo porque yo quería estar en la plática, pero como desde el principio empezaron a decir que las mujeres y el Girl Power, todo eso, dije, bueno, mejor me hago para un lado. Sin embargo, muy pocas veces en la vida las producciones que son segunda parte son buenas. Tal vez se salva El Padrino y tal vez La Guerra de las Galaxias, ¿no? Pero no hay muchas ocasiones donde las segundas partes sean buenas. En esta ocasión vamos a hacer una segunda parte de todo lo que una mujer quisiera saber acerca del COVID y temía preguntar, pero vamos a dar una perspectiva interesante. Vamos a hablar de futurología. Uno de mis posgrados es en perspectiva de la ciencia y la tecnología. Y vamos a tratar de hacer un ejercicio prospectivo. Vamos, de acuerdo con las tendencias actuales, a entender lo que nos espera y cómo podemos enfrentarnos a ello. Para ello estoy, desde luego, contando con la Resistencia en sí como un equipo. Y una de las personas que se acercan a la Resistencia y que son estrellas de aquí, por favor quiero que las presentes, Úrsula. Claro, con mucho gusto. Nuevamente tenemos acompañándonos a Nes Vanessa, ella es Nes en Twitter. Tenemos también a Isabel, una dama de primer nivel, y tenemos a Atenea que viene hoy a acompañarnos y a sumar muy buena perspectiva acerca de este tema que estamos tratando desde el podcast pasado. Y por supuesto, aquí estamos juntas, la Resistencia. Así es. Empiezo, Atenea. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y quiero que nos platiques tu experiencia desde la época pandémica. Hola, bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradezco mucho la invitación y pues creo que todos hemos escuchado muchísimas notas de COVID, hemos escuchado qué significa una pandemia, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos manejar. Pero creo que lo que hoy nos queda a consigna o lo que tenemos que identificar es hacia dónde vamos. Lo que está deteniendo a la población en general es la incertidumbre que estamos viviendo, porque no sabemos hacia dónde vamos. Y como tal, ya sea como mujeres u hombres o miembros de una sociedad en México o en el mundo, esta incertidumbre nos está llevando a adoptar medidas en relación a lo que hacemos, a lo que dejamos de hacer, a ver qué perspectivas estamos teniendo. Y hoy quiero hablar sobre cultura de la innovación en tiempos de crisis. Una oportunidad para nosotras, una oportunidad para todos aquellos que pensamos que necesitamos un cambio. Y ese cambio tiene que venir de forma radical, ¿no? Y voy a hacer nada más una observación antes de permitir continuar con las presentaciones. Hace 20 años usábamos el ladricel, ¿no? Y si no te encontraban en el teléfono en tu casa y tenías que esperar a conectarte a internet y esperar a conectarte cuando el teléfono sonaba así de... Y pues si estabas en internet no podían estar hablando, y esto hace 20 años, ¿no? Entonces nos estamos moviendo y nos estamos evolucionando a un ritmo tan rápido que hoy en día tenemos un parteaguas que tenemos que aprovechar. ¿De qué forma en México vamos a aprovechar ese punto de crisis para innovar? ¿Hacia dónde vamos a hacer y qué alternativas tenemos para hacerlo? Extraordinario punto. Y realmente pensamos en que en la historia de la humanidad ha habido diferentes momentos en donde la gente tuvo que estar resguardada. No es novedad esto. Ya cuando Newton publicó las leyes de la física, fue fruto de 2 años de encierro en Cambridge. Entonces,
la creatividad que pongamos en hacer cosas creativas, constructivas, productivas, tendrá también un impacto en el mundo futuro, porque no podemos ahorita pensarnos en proyectar, hacer un negocio de cruceros, porque realmente no sería viable de acuerdo a lo que vivimos. Es verdad que la tecnología va avanzando y pues todo esto del COVID ha venido a generar ciertos cambios en nuestra vida y la tecnología ha estado ahí para conectarnos, ¿no? Inclusive ahorita pues con el encierro, la manera de comunicación es por medio del internet. Realmente estamos enfrentando esta situación en una idea novedosa. Pues tenemos la internet, tenemos cable, tenemos la mayoría una forma de conectarnos, pero hay una gran cantidad de la sociedad que no tiene ni siquiera para comer. Afortunadamente y gracias a la tecnología, no hemos padecido mucho la distancia con nuestra familia, porque al menos en nuestro caso tenemos el Zoom, tenemos muchos medios de comunicación y podíamos ver a nuestra familia, platicar con ellos, aunque no los pudiéramos abrazar, pero al menos es un consuelo saber que están bien, verlos sonreír, verlos contentos. Yo en eso agradezco mucho a la tecnología, realmente. Así es, Isa. La verdad es que la tecnología vino a echarnos la manota aquí durante la cuarentena, porque fue la manera de mantenernos conectados entre familia, entre amigos, inclusive hasta con el trabajo, ¿no? Muchos tuvieron la oportunidad de por primera vez llevar su trabajo a casa y eso les permitió pues también un contacto mayor con su familia, ¿no? Definitivamente la cultura de la innovación es un tema bastante relevante en estos momentos porque fuimos llevados, ¿no? Si antes había gente que se resistía a la tecnología, fue llevada a sí o sí entenderla por Zoom, por Skype y por la plataforma que ustedes quisieran. Y finalmente eso marca un parteaguas para el post-encierro, ¿no? Va a cambiar el ritmo de vida gracias a esto definitivamente. Atenea, pero en el concepto de innovación que tú manejas, yo entiendo que una innovación debe tener de la mano un profit o un desarrollo comercial de los productos o de las cosas que se vayan a hacer. Es decir, tú no puedes innovar en cosas que tengan números rojos. ¿Cómo enfilas tú este tema, Atenea? ¿Cómo nos lo quieres plantear? Simplemente para cerrar este tema que nos comentaste. Claro. Bueno, es muy importante que nosotros hagamos hincapié o tengamos muy marcado qué es lo que queremos manejar como innovación. Sabemos, por ejemplo, que las guerras son negocio. Entonces, una guerra es una crisis. Hoy estamos viviendo una crisis derivada de una contingencia de salud que a nosotros, como individuos que vivimos hoy en un planeta, no nos había tocado vivir, ¿no? Pero tenemos hoy la oportunidad de innovar. Efectivamente, una innovación no es innovación hasta que se traduce o se aplica en un mercado y efectivamente tiene un resultado económico. Este resultado económico es importante. ¿Qué podemos ver hoy? Que la forma en la que veníamos haciendo negocios está o parada o ha sido cambiada. Entonces, muchos de los empresarios en México y muchas de las personas que están emprendiendo e innovando en México se han dado cuenta de que no podemos sentarnos a esperar a que esto cambie. ¿Qué significa? Que tenemos que buscar métodos y medios alternativos para desarrollar negocios que pudieran ser una necesidad en nuestra nueva normalidad, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que hoy en día todo el tema de educación en línea, pues es un boom, ¿no? Y Moodle se ha vuelto una de las plataformas más descargadas. ¿Por qué? Porque no tenemos una cultura de preparación en línea que se utilizaba para empresas, pero aquí no es como se esté manejando.
Entonces, ¿de qué forma podemos desarrollar productos, desarrollar medios, desarrollar plataformas, utilizar todo lo que tenemos a la mano como un recurso para desarrollar, ok, ¿sabes qué? No voy a tener una tienda, voy a tener una tienda virtual y de qué forma voy a desarrollar productos que puedan llegar a mis consumidores, ¿no? Sí, en un restaurante, por ejemplo, no tengo la opción de abrir, pero tengo la entrega a domicilio, pero además puedo hacer opciones de experiencias unitarias en la instalación con medidas de protección, pues hacerlo, ¿no? Entonces, el chiste aquí es que la economía hoy en el mundo se basa en la comunicación y en cómo realizamos esa comunicación en la que existen dos participantes y el flujo de la información es lo que comunica. Entonces, ¿cuáles son las necesidades que existen hoy en nuestro sistema? Sabemos, por ejemplo, que para Estados Unidos, bueno, con todo el tema de aranceles para China, muchas de las materias primas que antes se exportaban de China a Estados Unidos, bueno, hoy tienen la oportunidad de desarrollarse en México. ¿De qué forma podemos desarrollar esa condición? ¿De qué forma podemos desarrollar medios y plataformas que faciliten la vida a los usuarios? ¿Por qué? Porque hoy los niños no van a ir a la escuela en un muy buen tiempo, ¿no? Y niños de kinder, ¿cómo caramba se van a sentar niños de 3 años en una plataforma de Zoom a escuchar clases con sus maestras 4 horas? Entonces, todo esto hace que podamos pensar, ¿no? En cómo utilizar esta característica y esta nueva oportunidad para cambiar lo que tenemos. Y es cierto, lo que tú estás dándonos a entender con realidad es que ante nosotros tenemos un paradigma que los empresarios están tratando de dilucidar. Ya vimos que la Liga MX le dijeron que reactivara la actividad para que hubiera fútbol y se sintiera un ambiente de que las cosas estaban normales. Pero ya vimos que el primer juego fue cancelado porque jugadores de equipos estaban enfermos de COVID. Entonces, entonces la situación del paradigma implica cómo haces tú para salir adelante de algo que no te imaginas qué es. Les voy a decir brevemente el concepto de paradigma en un ejemplo. Venía manejando un señor en una carretera y de pronto, antes de dar la vuelta en una curva, un carro casi lo choca y de la curva le grita cerdos. El señor, muy molesto con su familia, les dice: imagínense qué grosero, todavía casi nos choca y nos grita cerdo, nos ofende. Al acercarse a la curva, este señor que va manejando encuentra una manada de cerdos que iba siendo arriada. El paradigma fue que le advirtieron que venía una manada de cerdos, pero él entendió que le estaban ofendiendo. De esto se tratan los paradigmas, amigos. Tenemos algo que no comprendemos, que suena distinto, y de ver la forma en que vamos a salir adelante de ellos. Si mi negocio dependiera de que la gente viniera a tocar mi puerta o a tocar mi local, yo tendría que estar buscando la forma de atraerlos. Como decía Barnum, cada minuto nace alguien a quien debemos de sacarle $1 de su billetera y nos lo tiene que dar con una sonrisa. Es un arte el poder hacer negocios. Nes, tú tienes experiencia en libre negocio. ¿Qué opinas de la situación que nos viene? Pues sí, es complicado, pero como dice Atenea, afortunadamente contamos con muchas plataformas, con mucha ayuda tecnológica. Yo, por ejemplo, he pensado en eso, en abrir una plataforma para ofrecer mis productos, y es una buena ventaja porque inclusive en el personal disminuyes gastos. Siempre debemos de pensar que en cada tragedia se puede aprovechar para hacer cosas grandes, para hacer cosas productivas. Se han hecho muchos inventos de las guerras, se han hecho muchos inventos de los desastres financieros. Y como bien dicen ustedes, estas plataformas que podemos inculcar nos va a beneficiar mucho en un futuro. No debemos de pensar en lo que venga después del coronavirus como una tragedia, si sabemos cómo influenciar en nuestras vidas
todo lo que nos dé la tecnología, todo lo que nos ofrezca, no temer a algo, sino simplemente cuidarnos de ese algo. Así es. Definitivamente yo soy una fiel creyente de que cada crisis es una oportunidad para explorar nuevos ámbitos en nuestras vidas y salir del área de confort, por ejemplo, ¿no? Hemos venido viendo de tiempo atrás que las mujeres con esta creatividad inherente que tenemos la mayoría, pues hemos innovado la manera en generar ingreso, ¿no? A falta de empleo, se ha innovado y se ha echado mano de todas estas plataformas que nos comentan Atenea e Inés para poder alcanzar el mercado objetivo, el público objetivo con emprendimientos propios, ¿no? Ya sea vendiendo comida, repostería, artesanías, lo que sea. Y estamos viendo que una crisis nos llevó a salir de esa zona de confort y que la podemos aprovechar perfectamente para llevarla a lo máximo ahora que es el tiempo de post-COVID, entre comillas, porque como dicen, el COVID nos va a seguir acompañando durante varios años, ¿no? Así es, fíjate que la necesidad es la madre de todos los ingenios. En Estados Unidos, el gobierno federal se aseguró de que cada persona tuviera, registrada en el Seguro Social, tuviera en su cartera $2,000 en el primer mes de la pandemia y les ha hecho pagos subsecuentes. En otros países se ha analizado la situación de las mujeres vulnerables y se les ha dado cierto tipo de beca o apoyos específicos. Pero aquí en México, pues caray, o sea, el único apoyo que el gobierno ofreció eran 25,000 pesos para las empresas. A una empresa no le sirve eso para pagar una nómina de una semana, pero tampoco le ayuda a una mujer mucho eso en este momento, porque es un préstamo que lo van a tener que regresar en pagos establecidos. Y sin empleo y sin una visión de seguridad a futuro, ¿cómo nos vamos a endeudar? Si nos parece difícil la vida en el COVID como estamos ahora, dejen que esperen final del año, el año que viene, cuando nuestra economía esté menos 8, menos 9, menos 16%, y el desempleo ya no sean 16 millones, sino 24. Esto va a venir, amigos. O sea, no es una situación hipotética. Tenemos que tomar muy en serio lo que dijo Atenea. Tenemos que ver la forma en la que encontramos opción para vivir. Sin embargo, el estar viviendo en una cápsula nos da ventajas y alguna utilidad debe tener la cuarentena. Y aparte, la situación emocional que vivimos junto con nuestra familia nos va a estar cambiando. Y esto nos preparará para un post-encierro distinto tal vez de lo que teníamos antes. ¿Cómo lo ves tú, Atenea? Sí, claro. O sea, para lograr esta condición es importante que tengamos conciencia de que existe una transformación. Entonces, para crear ese entorno consiste o tenemos que definir específicamente hacia qué vamos a cambiar, qué vamos a manejar, cómo vamos a redefinir y optimizar los procesos que estamos viviendo y cómo nosotros como seres humanos vamos a desarrollarnos y reinventarnos profesionalmente, ¿no? Indudablemente esta condición nos cambia a nivel personal, familiar, profesional y a nuestra condición emocional, en cómo transmitimos esas características. Entonces, creo que la redefinición de cómo estamos viviendo es lo que nos va a llevar hacia adelante. Sin ninguna duda, Atenea, esta cuarentena nos ha vuelto pues muy vulnerables, pero también nos ha hecho conscientes de nuestra fragilidad humana, nos ha hecho conscientes de la necesidad de acercamiento humano y de todo lo que conlleva ese acercamiento. Debemos de tomar en cuenta que el 1 de junio inició en toda la República Mexicana lo que el gobierno federal ha llamado la nueva normalidad, surgida del pesado proceso que la pandemia COVID-19 ha traído a nuestras vidas y después de haber mantenido la gran mayoría el confinamiento. El sistema de acoplamiento en el proceso de lo que será nuestra nueva realidad deberá conducirse con controles sanitarios y, por supuesto, por tiempos, de acuerdo a las necesidades más apremiantes para la sociedad,
con el fin de poner en movimiento inmediato la economía del país, que está visiblemente estancada. Nos habrá servido estos casi 2 meses y medio de confinamiento para reflexionar y reordenar nuestras prioridades. O seremos de los que correrán a abarrotar los centros comerciales, o quizás sin duda alguna estarán listos para ir a antros. O sea, debemos cuidarnos, debemos de ser conscientes para poder comenzar. Efectivamente, tenemos que mantener una conciencia de todo lo que vivimos, ¿no? Que no sea en vano, porque como bien tocaba en el tema de las emociones, para muchos esto fue un terremoto emocional. Atravesar esta pandemia fue un terremoto emocional, pero para muchos también significó el establecimiento y de lazos mucho más estrechos con sus familiares. Llevar eso al máximo potencial, ¿no? Llevar el hecho de que ahora estamos más acercados con nuestro círculo familiar cercano, que son con los que atravesamos esta pandemia, y utilizar todas esas emociones para potencializar nuestras vidas individuales y familiares. Por lo tanto, la aportación a la comunidad, ¿no? Fíjense que de todo se aprende. Nosotros como seres humanos sabemos que venimos nos bajamos del árbol algún día, salimos del mar en algún pasado muy remoto y hemos evolucionado a ser personas que ponen objetos en los astros. Sin embargo, haber ido a la luna y regresar, tener bases en Marte, no nos está sirviendo mucho ahorita para dejar personas libres de este virus. Posiblemente el salir con trajes de astronauta sería una opción, pero realmente no es una situación que ningún gobierno quisiera ver a la gente en una situación de tipo defensiva extrema. Emocionalmente, la gente que tiene una actitud positiva en cuanto al virus y está infectada, tiene mayores probabilidades de salir. Eso está comprobado. Y hay estudios indexados que nos indican que la letalidad no es tan grande en general. Y hay muchas personas que no tienen inclusive síntomas si les toca. El tema del COVID o de la enfermedad del SARS-CoV-2, como se maneja, es que existe muchísima incertidumbre y esa incertidumbre se traduce en una tensión emocional. Entonces, por un lado tenemos dos condiciones, ¿no? Una perspectiva en la que mucha gente agradece la convivencia con su familia, el reencuentro con su círculo cercano, y esto da una perspectiva mucho mayor a lo que se puede generar como una proclividad a una mejoría. Sin embargo, para la gente que está enferma, pues representa una incertidumbre porque no es una enfermedad de la que tengamos historia, ¿no? Entonces, pues todo lo que sabemos de SARS-CoV-2 tiene 4 meses, o tiene 6 meses, o tiene 8 meses, ¿no? La incertidumbre de las personas que tienen contacto con gente que ha sido infectada por COVID o que han padecido COVID es: no sé qué va a pasar conmigo, porque no existe realmente una definición o un historial de que sepamos qué es lo que va a suceder. Existen muchos temas milagros, pero pues la información que tenemos sobre el virus data de 8 meses atrás. Sabemos que pudiera estar relacionado con el síndrome respiratorio agudo. Sabemos que el virus del COVID es un virus monocaternario positivo, que en el modelo de Baltimore está en la escala 4. Sabemos que su nivel de replicabilidad es muy alto, ¿no? Y que su nivel de supervivencia fuera de una célula en distintas superficies, pues varía completamente, ¿no? Entonces, no es lo mismo la supervivencia en cristales que en metal. Y entonces el miedo de decir, híjole, estoy enfrente de una persona que salió positivo para COVID, ¿me voy a contagiar y me voy a morir? No es cierto, ¿no? No necesariamente porque te contagies te vas a morir. ¿Y qué significa? Que tenemos que tener la conciencia abierta de que una adecuada protección, un adecuado tratamiento, pero además
la mejor actitud, por supuesto que conllevan a un mejor tratamiento. Aquí la inteligencia emocional es muy importante. Entonces, si nosotros manejamos adecuadamente esa inteligencia emocional dentro de lo que puede ser un periodo de contagio, ¿por qué? Porque, y esto es una opinión personal, pero en algún punto todos nos vamos a contagiar. Y en algún punto todos vamos a ser o hemos sido, víctimas de la enfermedad. Entonces, ¿qué significa esto? Que no es algo que podamos aislar, no es algo que podamos decir, en diciembre ya se acabó la pandemia y ya todo el mundo a salir a las fiestas y abrazarnos como si no hubiera mañana. No, esa contingencia emocional y esa contingencia física de lo que tenemos que realizar como individuos dentro de un entorno familiar y dentro de un entorno profesional nos permite dilucidar hacia dónde nos vamos a mover. Entonces, si nosotros conocemos qué es lo que tenemos hoy del virus, qué es lo que sabemos hoy, sin meternos a ver que si el dióxido de cloro o que un montón de productos milagro que en realidad no sirven de nada, ¿no? O que pueden causar daño inclusive, ¿de qué forma la información que tenemos hoy nos permite conocer adecuadamente qué es lo que vamos a hacer para salir de ello? Y saber que la incertidumbre viene del desconocimiento. Entonces, no podemos decir, ay, me voy a tomar una pastilla y ya con esto no me da COVID, o ay, me ponen una inyección y ya me curé. No, pero sí podemos saber que si seguimos medidas de prevención y si además emocionalmente tenemos como una inteligencia emocional que nos permita sobrellevar esta situación de forma adecuada. Y no solo sobrellevarla, somos seres que evolucionan, somos seres que se adaptan. Cada 21 días nosotros generamos hábitos, entonces generar nuevos hábitos y generar nuevas condiciones ¿para qué? Para que esta nueva normalidad que se viene sea una normalidad, no una nueva. Otro punto que para mí es muy importante y que yo creo que es el que pues más estresa a las personas es el médico. Nuestro sistema de salud es el peor y debemos estar conscientes de eso. Entonces yo creo que por eso hay mucho más estrés, es mucho más difícil controlar nuestras emociones. Como comentaba Tenia, no hay una cura, no hay mucha información, pero si aparte le agregamos el que no hay un sistema de salud que realmente nos pueda atender, es muy difícil que una persona diga, ok, estoy enferma, pero me voy a ir al doctor y voy a estar mejor, ¿no? Realmente nuestro sistema de salud es el peor. Y el COVID ha sido pues un espejo que refleja el verdadero rostro de un país que se desmorona y pues de las diferentes dificultades que se han derivado de las improvisaciones y caóticas decisiones del gobierno. Un gobierno que está más preocupado en conseguir votos que preocuparse por la salud de los mexicanos. Esto sí realmente es, para mi forma de pensar y de ver, es realmente lo estresante y lo que realmente fluye en las emociones de todos los que padecen la enfermedad. Sin embargo, últimamente escuchamos a varias personas decir que perdieron 4 meses de su vida por culpa del encierro del confinamiento. Pero quiero que sepan, amigos, que no es así, porque siempre nuestras vibraciones, no hemos dejado de vibrar entre nuestras emociones. Hemos estado más cerca que nunca de nuestros hijos. Hemos platicado con ellos estrechamente. Hemos conocido más de sus sentimientos y pensamientos. Lo hermoso que es verlos correr, reír, jugar. El gozo que nos da ver a nuestro compañero o compañera de vida. No piensen que han estado desperdiciando el tiempo. Quítense eso de la cabeza. Porque de verdad muchas personas me han expresado ese sentimiento, esa depresión. No es así, no lo desperdiciaron. Así es, como muy asertivamente comentan las tres. Creo que Atenea tocó un punto muy importante y es la inteligencia emocional.
algo que aquí en México todavía no tenemos tan desarrollado, por decirlo de alguna manera, pero me parece que es de extrema relevancia mantener una inteligencia emocional alta, por así decirlo, tener cuidado de esa área de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque una inteligencia emocional nos deriva a que justamente las informaciones de los medicamentos que comentaba Atenea las podamos discernir, ¿no? Que seamos lo suficientemente inteligentes, tanto intelectual como emocionalmente, para poder discernir lo que nos conviene y lo que no nos conviene en esta normalidad que se viene. Definitivamente, como Nes comentó, el COVID nos mostró lo endeble que es nuestro sistema de salud. Ya lo hablábamos el podcast pasado, que tenemos la peor infraestructura médica de los países que conforman la OCDE, tenemos la peor infraestructura médica. Eso nos habla de que no nos podemos fiar. Entonces tenemos que poner, no el 100%, tenemos que poner el 101% individualmente cada una de nosotros, cada uno de los mexicanos, para paliar los daños que se pudieran venir, ¿no? Ya lo hemos estado hablando, con un fortalecimiento mental, unas actitudes positivas. Por ejemplo, la metafísica sostiene que la fuerza de los pensamientos. Entonces, lo que necesitamos es eso, mantenernos pensando positivamente y cuidando nuestra salud, discerniendo la información y manteniendo una alimentación altamente balanceada y poderosa para nuestros cuerpos. Extraordinario. Y no te dije a ti nada de ciérralo. Fíjate que el doctor está intentando entrar y está queriendo hablar. Tú le dije, ciérralo y vuélvelo a abrir porque dice que no le suena la llamada. ¿Cómo me hubiera gustado que escuchara lo que dijo Atenea? Porque pues está planteando una situación fantástica. Está con nosotros el doctor Jorge Montiel, y ya parece que tiene una membresía de nuestro equipo porque ha tenido frecuencia en los podcasts y le voy a dar 2 estrellas. Pero sabrán algo. Jorge es una eminencia en el área de producción de la tecnología de los alimentos. Él ganó Premio Nacional de la Calidad en 3 ocasiones. En una ocasión ganó el Premio Nacional de Alimentos y Calidad Industrial desarrollado por Nestlé a nivel mundial. Y aparte, pues ha publicado artículos. Él ha dado clases en Japón, en Alemania, en distintos países. Él puede hablar varios idiomas y tiene un arte que ustedes no imaginan, chicas. El doctor Montiel es un experto violinista. Y una de las cosas más hermosas después de sus cursos y eventos es que él saca su violín y se pone a tocar. Y esa vibración que nos representa el vibrar de las cuerdas del violín cerca de nosotros es una cosa que nos llega al corazón. Entonces él tiene enamorada a su audiencia y poco a poco se va a hacer un poquito más grande porque mucha gente lo está siguiendo por acá. Jorge, ¿cómo estás? Excelente. Bueno, sabes que no dije ninguna mentira de todo esto. Tú y yo hemos andado por medio mundo desde el siglo pasado y quiero comenzar para que nos plantees cuál es el estado del arte del COVID brevemente, así como de su transmisión y realmente cómo afecta al ser humano. Pues el estado del arte del COVID a nivel mundial es que hay noticias esperanzadoras. La principal causa por la cual estuvimos en cuarentena no es tanto por prevenir el COVID, fue para que le diéramos oportunidad a los científicos a que supieran más sobre el coronavirus, sobre la enfermedad esta. Esa fue la principal causa. La segunda ya pues sería que no se llenaran los hospitales, la tercera pues que no nos infectáramos, etcétera. Pero sí, la principal causa de esto, de las cuarentenas, fue esto. Entonces, de diciembre a la fecha ha habido avances extraordinarios. Antes, para saber la secuencia genómica de un virus se tardaban años, se tardaban meses, y ahora en 2, 3 semanas ya sabían la secuencia. Entonces, ahorita los científicos más afamados del mundo están, al menos 120 laboratorios en el mundo están ahorita trabajando sobre la vacuna. Hay 3
hay 3 empresas, ayer las nombré, perdón, la vez pasada la nombré, una inglesa y una china y otra americana, la Moderna. Pero la más avanzada es la inglesa y la china. La china se llama Sinopharm. Entonces, la inglesa pues es la de la Universidad de Oxford y la Moderna que es en Estados Unidos. Entonces, están en la fase 3, ya están haciendo ya con más de 1.500 personas, usando gente, como ejemplo, para la vacuna de Inglaterra, está usando gente en Brasil y ahí mismo en Inglaterra. Entonces, hay 3 escenarios que se están haciendo y el optimismo es que va a haber vacuna pronto. Y cuando hay vacuna, pues las cosas ya son diferentes, ¿verdad? Y también sobre medicamentos que ya se sabe que han sido buenos, como la hidroxicloroquina, como el sifovuvir, como la ivermectina. Todos esos medicamentos tienen otros usos. Como ejemplo, las sifovuvir es para la hepatitis C, la ivermectina es antiparasitaria contra piojos, la hidroxicloroquina es para los leprosos. Entonces ya no es necesario ver su toxicidad y todo eso que tarda mucho. Lo único que están haciendo es científicamente viendo si son efectivos para atacar al COVID. Entonces ahí pues hay una gran ventaja. Entonces los científicos en el mundo ahorita están viendo desde el punto de vista de vacunas, o sea, de prevención y también de corrección en cuanto a medicamentos. Hay un medicamento que ya se vio que es muy bueno, el Remdesivir. Ese sí ha dado muy buenos resultados. El problema es que su tratamiento cuesta al menos 40,000 pesos, entonces sí es caro. Entonces, así está más o menos el estado de arte del COVID-19. También, se han hecho muchas difusión sobre todo lo que nos dice la OMS que debemos de hacer, como la sana distancia, el uso de cubrebocas, todo esto también, pues la mayor difusión. Y sin embargo, hay mucha gente todavía que no cree que haya el COVID-19. Entonces, falta más difusión, falta más concientización de la gente. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho su participación con nosotros. Quisiera comentar con usted, y a lo mejor voy a tomar el papel del abogado del diablo, ¿no? Aquí yo creo que la sociedad tiene que aprender a vivir con esto, ¿no? Tenemos ya la expectativa de una vacuna. No sabemos, evidentemente, el periodo de replicación, pero mi pregunta es, nosotros sabemos que en cualquier punto de la Tierra, en cualquier momento, existen 10 a la 31 virus, ¿no? Y sabemos que todas células vivas en cualquier punto de su existencia están contaminadas al menos por un virus, ¿no? Entonces, mi pregunta es acá, por ejemplo, la gripa. La gripe común es un virus y nos enfermamos de gripe 10,000 veces en nuestra existencia. Aunque nosotros pensaríamos que una vez que hemos tenido esa gripe y es un virus, nuestro cuerpo genera anticuerpos y entonces no debería de volvernos a dar ese virus y sin embargo nos volvemos a enfermar. ¿Por qué? Porque son virus que mutan mucho, porque son virus que cambian. Aquí, y me gustaría que nos pudiera explicar un poco más en relación a el tema de esperar esta vacuna, ¿no? De decir, en cualquier momento este virus puede cambiar o mutar y que las mutaciones sean tan rápidas que la efectividad de la vacuna no alcance a darla. Entonces, ¿de qué forma podemos vivir con esto y adaptarlo en nuestra vida y nuestra sociedad y continuar con ello sin que detrimente nuestro estilo de vida o nuestras condiciones de vida? ¿Cómo podemos identificar de qué forma un medicamento o una vacuna nos van a venir a cambiar la perspectiva de lo que tenemos,
pero que tengamos la conciencia de que no va a ser un parteaguas, ¿no? Y en el momento en el que salga la vacuna, como usted bien decía, no es como que se acaba el COVID y volvemos a lo que éramos antes. Sí, claro, no vamos a volver como antes, va a ser diferente. Y sí, los virus pues tienen mutaciones y probablemente necesitemos 2, 3 vacunas o más, no sé. Todo esto está en investigación. Lo que sí estoy seguro es que tenemos que estar investigando más sobre todo esto. Hay muchos avances en la ciencia. Por ejemplo, ya se sabe o sea, en la medicina alopática y bueno, en la medicina en general, nosotros, bueno, los médicos siempre están tratando de curar los síntomas y no las causas. Y ahora se trata de ver las causas, o sea, hay muchos microorganismos en un terroncito de tierra, hay más microorganismos que habitantes en la tierra. Entonces, y hay benéficos y hay patógenos, y se trata de luchar contra los patógenos. Se sabe, como ejemplo, que si ustedes tienen cierto tipo de microorganismos en el intestino, eso es lo que causa la obesidad. Se saben, cada día se están conociendo nuevas cosas. Entonces, yo digo que el COVID sí llegó para quedarse, pero también para que se controle. Es importante controlarlo. Y lo vamos a lograr controlar más fácilmente cuando estemos en un escenario en que los países del mundo de veras actuemos todos como humanidad, como habitantes del planeta Tierra. Necesitamos, por ejemplo, que el grupo de los G20, que son los 20 países más ricos del mundo, pues aporten dinero, y creo que andan en eso, de aportar miles de millones de pesos o de dólares, perdón, o de euros, pues para seguir con las investigaciones, para ayudar a la gente que más lo necesite. Todo esto son cosas que se necesitan hacer, porque si seguimos así, portándonos egoístamente, nos puede ir peor que segundo rebrote, el rebrote que hubo con la epidemia de la peste. Y una cosa muy importante que yo creo que debemos de hacer aquí en México, sin entrar en política, es que el 2.6% del Producto Interno Bruto se va a salud, y la OMS recomienda que sea el 6%. Entonces hay que meterle más dinero a toda la cuestión del sector salud. Igualmente, la investigación científica se recomienda que al menos sea el 1% del Producto Interno Bruto. Hay países que tienen hasta el 2, el 3, 4% del Producto Interno Bruto para investigar. Aquí en México no llegamos ni al 1%, estamos como el 0.5%. Entonces, donde hay dinero, pues hay más investigación, hay más avances, y pues eso es lo que necesitamos también aquí en México. Y dinero pues lo podemos obtener internamente o también externamente con la ayuda de otros países. Entonces, la cuestión es que el mundo va a ser diferente, pero puedes tener 3 escenarios. Uno muy positivo, en que nosotros cambiamos nuestra conciencia, nuestra forma de pensar, en que creamos en innovación, en la ciencia, en llevarnos mejor, en nosotros mismos, ser responsables de lo que hacemos, de nuestros pensamientos, de ser positivos. Eso sería lo mejor. La otra es que que sería entre positivo y negativo, de que nos ayuden los demás países, pero que no logremos exactamente todo lo que queremos, y lo peor sería es que sigamos igual, que los pobres se hagan más pobres, los ricos más ricos, que sigan las epidemias, que sigan los conflictos sociales, y pues eso no nos llevará a nada. Entonces sí necesitamos unión entre todos los habitantes de este planeta Tierra. Caray, fíjate que ha habido cada 100 años una pandemia y nunca se unieron los gobiernos, los países. Y realmente la economía destruida en todo el mundo, es posible que sea el argumento que los una, por lo menos
para estabilizar la situación, porque nos queda claro que del próximo año, cuando a lo que arrastra las problemáticas gubernamentales, más la crisis laboral, la situación del COVID y la posible desfase del peso dólar, nos venga desde enero una situación muy poco favorable a los mexicanos, que habrá tal vez más de 20 millones en el desempleo. Sí, sí, pinta feo, pero algo se tiene que hacer porque no podemos seguir así. Un pueblo con hambre, cuidado, Sí, caray. cuidado. Entonces ahí pueden suceder muchas cosas que pues no quisiéramos, revoluciones, no sé, A nivel social. sí, entonces sí, no queremos eso, queremos que los cambios se den pues por la vía pacífica y con raciocinio, no con violencia. Pero ¿estarán ustedes de acuerdo en que realmente, pues, como dice el doctor, no vamos a entrar en política, pero realmente tenemos un gobierno que es opaco ante toda esta problemática, que no le interesa realmente invertir en investigación, en salud, ni en nada? Ni en educación. Por eso, ni en Pues nada. sí, Estamos pues viendo mira, niños esto con no cáncer. viene de 2 años a la fecha, esto viene de No, 50 años a la fecha. no, sí, pero ahora lo que estamos viviendo hoy no se ha vivido en esos 50 años o en 80 años, no la magnitud que es hoy. No voy a decir que No los habíamos otros eran, tenido una epidemia ha habido varias epidemias, doctor. Bueno, como aquí en dicen México, ustedes, Sí, la la influenza, H1N1. pero ese sí, o luego, sea, luego no fue a nivel mundial, pero hubo mejor respuesta, sí, hubo porque se acciones. encontró rápidamente un medicamento. Doctor, esto sí es una pregunta del COVID. Desgraciadamente la semana pasada falleció una persona, un compañero de trabajo. Yo tengo una duda. Se supone que hay un tiempo de incubación del COVID, ¿sí? Sí. Esta persona la semana antepasada estaba bromeando, se sentía muy bien, ¿sí? Pero el lunes pasado se empezó a sentir muy mal, colapsó su cuerpo y en 4 días falleció y era COVID. Sí. Podemos estar sin tantos síntomas, sin darnos cuenta que tenemos la enfermedad y de repente colapsarnos. Sí, sí, desgraciadamente esa es de las grandes dudas que se tiene el coronavirus, Sí. que tiene bases nitrogenadas, 12 bases nitrogenadas que hacen la diferencia con los demás virus. Tú puedes estar bien y estar contagiando. Mucha gente, el 40% de la gente que tiene el coronavirus es asintomática y está contagiando. Ese es el gran problema del coronavirus. Y pues eso de que duró 4 días, el promedio es que duren 7 días, pero pueden durar hasta 15 días en comenzar a tener los síntomas. Y bueno, esa persona dice que en 4 días se murió, ¿verdad? Sí, no sabía que lo tenía, se colapsó. Pero no sé si murió por otra cosa, porque fallo de corazón o de miedo también se puede morir. El cerebro es tan tremendo que cuidado, ¿eh? Sí, era sintomático. Y se ha encontrado gente asintomático que no tienen ningún síntoma y sin embargo le miden con el oxímetro, le miden el oxígeno y está abajo de 80 cuando debe tener 94 para arriba. Entonces, y no tiene ningún síntoma, ¿sí? Entonces, está muy raro esto. Las dos hipótesis que hay es que la gente que se muere es porque tiene un sistema inmunológico malo o Sí. que lo atacó es un virus muy severo y se mueren rápido. Puede ser, pero hasta ahorita las investigaciones científicas pues no nos han dicho, hay todavía muchas dudas. Pero todo esto se está esclareciendo día con día, mes con mes. Ahorita lo que se sabe en el mes de julio, en el mes de marzo no se sabía ni la mitad. Es Entonces, cierto. vamos bien. Muchas gracias, doctor. Y a tus órdenes.
Pues así es, doctor, como usted nos menciona, pues estamos ante un virus complejo que es altamente mutante y he ahí, en eso radica la complejidad de las vacunas, ¿no? Tenemos laboratorios que ya están en fase 3, como usted lo menciona, pero nada nos asegura que una vacuna sea suficiente, ¿no? Por ejemplo, pienso en las anteriores ocasiones en las que el mundo, en cualquier parte del mundo, se enfrentaron a epidemias o pandemias. Por ejemplo, el ejemplo de Rusia, por ahí de 1908, una cosa así, se dio la epidemia de cólera. Y hoy, ¿qué pasa? Cientos de años después, estamos viviendo todavía con cólera, pero pues ya maneras controladas, vacunas, medicamentos, etcétera. Entonces, es bueno pensar o mantenernos en lo positivo de que finalmente con el COVID puede pasar lo mismo, ¿no? Sí, Puede que mira, vivamos el resto de la vida con él, pero de una manera controlada, ¿no? sí, una de las cosas que más me ha gustado a mí de todo lo que ha salido aquí en internet es un poema de K.O. Meara, un poema escrito durante la epidemia de la peste en 1800. Y es muy positivo. Si me dan chance, lo puedo decir, es rápido. Dice, cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solos por estar vivos. Y le daremos un abrazo, y le daremos un abrazo al primer desconocido, y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordemos todo aquello que perdimos, y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Y no tendremos envidia, pues todo habrá sufrido y ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, que nos devuelvas mayores como nos había soñado. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida que hemos ganado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado. No supimos su nombre y siempre estuvo a su lado. Entonces, esta poesía habla mucho de comprender a los demás, de vivir en unión, de aprender de los fracasos, ¿sí? La Y pues, empatía también. sí, la empatía, exactamente. Entonces, eso es lo que debemos de hacer, de ponernos más en los zapatos de las otras personas. Qué bonito, Jorge, realmente inspirador. Creo que en este iba a ser una pregunta y vamos a cerrar este tema y comenzamos a despedirnos a continuación. Ok. Doctor, yo solamente quería comentar. Atenea dijo que ella piensa que pues en algún momento todos estaremos contagiados o tendremos el COVID. También he escuchado que pues, como usted comenta, están buscando un control. Entonces, veremos el COVID-19 más adelante como una diabetes, la hipertensión, una enfermedad, entre comillas, común, que solamente es tratable pero no curable. Pues yo no tengo el don de la clarividencia, pero a como van las cosas, por ahí va, porque el virus muta. Entonces, vamos a tener que acostumbrarnos a él. Okay. Qué Muchas sinceridad. gracias, Y realmente una cosa que yo he comentado es que la gente que trabajamos en la ciencia no nos aventuramos a decir nada si no tenemos un fundamento para decirlo y si no tenemos una referencia en donde apoyarnos. Mejor lo guardamos. Y para que Jorge esté de acuerdo en una situación que todos hemos escuchado, es porque debemos tomarlo demasiado en serio. Miren, amigos, hemos abarcado muchos temas y vamos a hacer un último comentario hacia el doctor. Doctor, pues muchísimas gracias, le agradecemos su participación acá. Creo que todos los comentarios vienen a sumar y como comentábamos, ¿no? Estamos integrando información entre una nueva perspectiva y
pues tendremos que ir, o nos tocará como generación ir descubriendo e ir integrando esas condiciones y el cómo adaptarnos. Entonces, tanto el cómo vivir esta pandemia, como el cómo manejarla emocionalmente, como de qué forma podemos aprovecharlo, creo que es algo muy pertinente y vaya, hay que empezar a trabajar. Así es. Muchas gracias. Pues yo también le agradezco mucho, doctor. Yo voy a retomar lo que usted recomienda mucho, que nos unamos, que veamos al que está junto a nosotros y al que no, que nos volvamos más humanos, más conscientes de las necesidades de los demás. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. De verdad me tiene muy sorprendida tanto conocimiento de su parte. También yo tomo todo lo que nos enseñó, a ser empáticos, solidarios con las personas, a cuidarnos, a guardar la sana distancia y todas las recomendaciones de higiene. Muchas gracias, doctor. A usted también. Doctor, pues una vez más estoy ampliamente agradecida con que nos haya acompañado en otro podcast de la Resistencia. Yo retomo ese hermoso poema que nos compartió, justamente lo importante de la empatía, ¿no? Esto sumado a lo que usted nos ha venido compartiendo, de mantener actitudes positivas, como ya lo mencionamos hace rato, sí, para nuestra generación es la primera vez que vivimos un hecho tan radical como es una pandemia, pero ha sucedido antes, se ha controlado antes y esta no creo que sea la excepción, ¿no? Solo es mantener los pensamientos positivos y la alimentación que usted también nos ha compartido con anterioridad. Y relacionado con la alimentación, me gustaría reiterar la invitación a todos los oyentes de la Resistencia. El webinar del doctor Jorge Montiel para el 5, 6 y 7 de agosto. Ustedes pueden contactar para mayores informes al doctor en el correo electrónico mont54@yahoo.com. ¿Lo dije bien, doctor? Sí, así está. Muy bien, muchas gracias. Ahí podemos contactar al doctor para que ustedes se informen de cómo accesar al webinar maravilloso que el doctor nos ha preparado. Y tampoco dejen de escucharnos aquí en La Resistencia, que aquí también estaremos dando pases para este maravilloso webinar. Muchas gracias, doctor, nuevamente. La mejor aprendizaje que yo les puedo dar es que amen hasta el infinito, respeten y agradezcan. Es cuanto. Muchas gracias, Jorge, y te queremos agradecer tu generosidad, porque has estado en lugares muy importantes y que tengas tiempo para nosotros es un lujo. Estoy abusando de nuestra amistad, pero yo he cantado contigo, he bailado contigo, ahora me tocó escuchar una poesía, entonces ya voy poniéndole palomitas a nuestras experiencias, amigo. Lo mejor es la vida, suerte. Ok, gracias. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias al doctor. Pues muchísimas gracias a todos, gracias chicas por estar aquí el día de hoy, gracias por compartir. Creo que todos los conocimientos y todas las opiniones suman. La verdad es que el conocer la perspectiva de todas ustedes y del doctor general nos permite construir nuestro propio criterio en base a lo que percibimos y a lo que observamos, ¿no? Y el permear esas opiniones, esas características o esas condiciones nos ayudan también a entender la perspectiva de los demás, del de enfrente y de cómo se vive. Y eso es importante para no perder ese contacto humano y para saber que estamos ahí. Entonces, les agradezco mucho la invitación para esta participación y aquí seguimos. Perfecto, querida Nes, espero que te hayas sentido a gusto. Tú eres una leyenda y agradezco que nos hayas regalado tu tiempo. Despídete, amiga. Pues muchas gracias por la invitación. Espero no sea la última. Yo nada más quiero comentar nuevamente que miremos hacia el lado, que recuperemos nuestra humanidad y que pensemos en los demás
no solo a nosotros mismos. Últimamente hemos sido egoístas y mientras no nos suceda a nosotros, no importa lo que le pase a los demás. Retomémoslo. Seamos humanos. Muchas gracias. Gracias, chicas. Perfecto, Nes. Y le quiero agradecer también en estos 2 programas ha participado Isabel. Isabel es una figura en las redes sociales y está asociado frecuentemente ella con la música, porque es una persona que pone el ritmo en cualquier conversación. Y te quiero agradecer, Isabel, porque tienes unos grandes dotes de locutora y comentarista. Pues al contrario, yo soy la agradecida contigo por tu confianza. También les agradezco a mis compañeras el haber interactuado conmigo. Estoy de acuerdo con ellas. Debemos de agradecer cada minuto que respiramos, cada trino de aves que escuchamos, a nuestra familia, abrazarnos todos. De verdad es una lección que aprendimos de vida. Gracias a todas y gracias, general. Pues, ¿cómo la viste, Úrsula? Me encantó el programa. Maravilloso, a mí también me encantó, estoy gratamente satisfecha con este programa. Hemos rescatado cosas muy importantes porque sí, definitivamente la transformación tanto emocional como espiritual fue una gran oportunidad para llevar eso hasta nuestro más alto bien de cada individuo y por lo tanto de nuestra comunidad. Y aquí lo establecimos bastante bien en este podcast y estoy bastante satisfecha. Rescato evidentemente lo que ya mis compañeras mencionaron acerca de la importancia de ser empáticos y de no dejar de agradecer la gratitud. La gratitud es una herramienta poderosa de energía y que nos lleva al amor, el primer motor de la humanidad, ¿no? Y rescatar eso. Sé que a veces puede llegar a ser difícil mantenernos en actitudes positivas, pero siempre vamos a encontrar una razón para poder mantener nuestras vibraciones altas. Y eso le deseo a todos los que nos están escuchando hoy en La Resistencia, que encuentren la manera de permanecer en armonía con ustedes mismos, con su familia y con la comunidad que les rodea. Gracias por escucharnos. Wow, me encantó esta perspectiva que planteas, porque nos hace recordar que la armonía y la solidaridad entre nosotros es una herramienta que no vemos, pero que tiene un efecto directamente proporcional. Y en este momento, para despedirme, les recuerdo que el doctor Montiel comenta en su curso que el 5.º día de síntomas graves de los pacientes con COVID es el día clave. Pero una de las situaciones que han observado los expertos en este 5.º día es que si el paciente tiene una actitud positiva ante la vida, es decir, si quiere vivir, si no se ha abandonado de las fuerzas por ser, esta persona tiene una probabilidad sobre los demás de salir adelante. El poder de nuestra mente es tan generoso que si somos positivos nos aísla del cortisol, que de por sí solo es una forma de asfixiar nuestro cuerpo. El cortisol es una sustancia que estamos liberando cuando nos estresamos, cuando nos preocupamos por el COVID, por nuestro familiar, por nuestro vecino que a lo mejor nos lo pegó. Estamos generando este estrés y este cortisol hace que nuestras arterias empiecen a adelgazarse. Entonces los hipertensos empiezan a tener una serie de variables importantes. Les pido, por favor, que pase lo que pase, se mantengan tranquilos, positivos y tengamos una conexión con Dios, con Buda, con Mahoma, o con San Judas, o con quien ustedes gusten, pero con esa deidad que puede ser usted mismo, si ustedes son unitarios en ese sentido. Pídanle a Dios, pídanle a quien sea que nos entregue la paz y que nos encuentre feliz, para que si nos topamos con el COVID tengamos mayores alternativas con la guardia en alto de salir adelante de esto, porque ¿saben algo? La resistencia está en sus manos. Muy buenas noches. Buenas noches. Solamente quererlos querer, no hay nada que hacer.
vez querernos más.